¿Quieres jubilarte en este año 2023? Pues bueno, te traemos 6 tareas que debes completar. Si planeas jubilarte a fines de este año, debes comenzar a planificar desde ya mismo. Al evaluar tu preparación a la jubilación, es importante considerar todas las facetas de este rompecabezas que es los ahorros para la jubilación. Debes hacerte cierto tipo de preguntas. ¿Cómo es que reemplazará su cheque de pago cuando usted ya no esté trabajando? ¿Cómo determinará de qué cuentas sacarás el dinero y cuándo será esto? ¿Cómo administrarás tus impuestos? Y también cómo es que sabrás si tus ahorros pueden resistir la prueba del tiempo y las circunstancias imprevistas de la vida, como ser la inflación. Tener las respuestas a estas preguntas es algo esencial, sin importar cuándo quieras jubilarte. Pero también hay algunas cosas adicionales que querrás tener en cuenta en este momento, especialmente dada la inflación y la reciente aprobación de la legislación Secure 2.0. Entonces te traemos 6 tareas que debes hacer para poder prepararte ante una jubilación exitosa. Punto número 1. Debes tener una imagen clara de tus activos, tus deudas e ingresos. Es esencial tener un panorama completo de tu situación financiera antes de tomar la decisión de jubilarte. Para esto se recomienda hacer un inventario de tus activos como el primer paso. Comienza por armar una lista de cuentas y de acumulaciones. Esto debe incluir desde efectivo, ahorros, cheques, cuentas de jubilación e inversiones. Determina qué obligaciones de deuda tienes, pues estas quedarán cuando usted se jubile. Para esto desea tener una imagen precisa de lo que debe, de lo que puede crear un plan para poder llenar los posibles vacíos en tu presupuesto. Idealmente tendrá todas tus deudas pagadas antes de la jubilación, pero si eso no es posible, al menos debes intentar pagar la deuda de la tarjeta de crédito. Por lo general, las deudas de tarjetas de créditos con intereses altos pueden aumentar rápidamente y provocar un problema de flujo de caja durante tu jubilación. Sin embargo, la hipoteca y lo que serían las líneas de crédito con garantía hipotecaria pueden entrar en una categoría llamada depende. Es importante considerar tu liquidez o tu capacidad para poder tener un acceso a efectivo, en lugar de pagar una gran deuda y limitar tu flujo de efectivo por mes. Si tu tasa de interés es relativamente baja y tus inversiones tienen el potencial de crecer a un ritmo mucho más rápido, entonces mantener la hipoteca puede ser la mejor opción. Finalmente, debes enumerar tus fuentes de ingresos para la jubilación. Debes crear una lista de ingresos y de flujos de ingresos garantizados, con los cuales puedas contar durante tu jubilación. Por ejemplo, aquí entraría lo que sería seguridad social, pensiones e ingresos por alquileres. Tener una imagen completa de tus activos, deudas e ingresos puede darte una mejor idea a la hora de prepararte para tu jubilación. Punto número 2. Debes formular un plan de gastos. Antes de jubilarte, debes crear un plan de gastos que pueda cubrir los gastos diarios, así como también los gastos que son desconocidos que pueden surgir durante la jubilación. Debes identificar proporciones de dónde provendrá ese dinero. Debes descubrir cuánto necesitas para poder cubrir estas brechas potenciales. Se cree que comenzar con un punto de vista de 2/3 es lo mejor. Esto significa que aproximadamente 2/3 de lo que necesitas para vivir cada mes debe provenir de una fuente de ingresos garantizada de por vida. Eso puede provenir de una anualidad, una pensión o un seguro social. Luego, el tercio restante de los ingresos puede provenir de retiros de cartera, como será el caso de las cuentas IRA, las 401k, etc. u otras inversiones. Este plan diversificado creará lo que es conocido como un taburete estable de 3 patas de flujos de ingresos, en el cual los jubilados podrían confiar. Una vez que tengas este plan en marcha, pues debes hacer una prueba de estrés. Debes considerar esta prueba de estrés para tus reservas con el fin de asegurarte de que pueda cubrir con tus gastos fijos,
y alcanzar tus metas de jubilación. Para esto también un asesor financiero puede ayudarte a evaluar esta preparación financiera y así detectar eventos atípicos, como un diagnóstico médico importante. Punto número 3. Tenga un plan para poder lidiar con la inflación. Si bien comenzamos a ver que la inflación desciende, el riesgo de inflación nunca se elimina realmente. Para protegerte contra la inflación, debes equilibrar el riesgo de tu cartera a largo plazo. Hay varias maneras de hacer esto, incluyendo asegurarte de tener flujos constantes de ingresos durante la jubilación. Debes diversificar tu cartera y revisarla regularmente, o también invertir en bonos del tesoro. Es importante recordar que no se debe abusar de ningún tipo de inversión. Existen excelentes herramientas para ayudarnos a llegar a la jubilación y superarla con éxito, pero el uso excesivo de cualquier producto o de cualquier inversión puede ser contraproducente. Punto número 4. Aprovecha las nuevas disposiciones establecidas por la legislación Secure 2.0. Secure 2.0 se estableció para prepararnos a todos para una mejor jubilación. Hay muchas provisiones excelentes para ayudarnos a alcanzar las metas. Las disposiciones más impactantes para aquellos que están cerca de jubilarse o que están a punto de jubilarse están vinculadas a los impuestos. Estos son elementos que deberían estar en tu lista de verificación y deben estar vinculados a estas nuevas disposiciones. Para empezar, debes consultar la nueva línea de tiempo para las distribuciones mínimas requeridas. Junto a esto, las proyecciones de impuestos sobre las distribuciones. Si estas distribuciones mínimas requeridas superan los gastos de tu estilo de vida, debes replantearte qué es lo que puedes hacer para administrar tus impuestos. Para esto puede ser que ofrecer un Road 401k, dado que las contribuciones Road ya no están sujetas a las distribuciones mínimas requeridas. Ante estos, debes preguntarte, ¿deberías considerar hacer contribuciones? ¿Será que las conversiones Road son lo mejor para ti? Dado que los pagos de anualidades dentro de una IRA pueden contar para tus distribuciones mínimas requeridas, puedes considerar esto como una opción. El punto número 5 es que debes buscar anualidades y cuentas de ahorro para la salud. Si las anualidades no forman parte actualmente de tu plan de jubilación, debes considerar convertirlas en parte de una estrategia de ingresos. Se recomienda considerar sus opciones para una anualidad para así generar ingresos de por vida. Todas las anualidades no son iguales. Con el producto adecuado, tienes garantizado un ingreso predeterminado de por vida. Esencialmente, pues, en teoría estarías creando una pensión personal. A menudo las pensiones y las anualidades ayudan a aliviar la presión de reducir demasiado rápido tu cartera de jubilación. En segundo lugar, debes considerar las opciones para financiar una cuenta de ahorros para la salud. Estas cuentas se pueden llevar a la jubilación y ayudar con los gastos de atención médica a largo plazo. Y el punto número 6 es reunirte con un profesional. Una vez que ya tú tengas un plan que es tentativo, puede ser muy útil que te reúnas con un profesional financiero para asegurarte de que todo esté bien. Las condiciones económicas cambian para siempre y un asesor financiero te puede ayudar a identificar áreas que quizás tú no hayas abordado. Como bien sabemos, identificar temprano estas brechas en tu plan puede evitar grandes pérdidas o desafíos en el futuro.